Estimados alumnos, saludos cordiales. Les damos la bienvenida a otra de nuestras clases de Psicología de la Personalidad. En esta clase desarrollaremos los elementos que corresponden a un breve resumen de lo que hemos aprendido en este semestre y también de forma seguida realizaremos un recorrido por las actualidades que tiene esta área de la personalidad. Entonces, de esta manera finalizaremos los contenidos del programa. Acerca de el camino que hemos avanzado hasta aquí, cabe recordar que se ha hecho un fuerte énfasis en los aspectos teóricos, es decir, en explicaciones que están o que sirven para entender los comportamientos de las personas, sea en conductas sencillas como cepillarse los dientes o elegir un color por sobre otro, hasta conductas más complejas como son la planificación de la vida, etc. Entonces, para comprender a la conducta humana, hemos entendido que hubo un grupo de científicos o de académicos, como le quieran plantear, que encontraron explicaciones que, si bien es cierto, fueron originadas en un grupo de personas, pero que en diferentes estudios, algunos más avanzados, otros más sencillos, han llegado a la conclusión de que estas explicaciones se pueden aplicar a otras personas. Entonces, en esa línea, vimos que hay tres grupos de, de explicaciones. Entonces, para hablar con términos técnicos, hay tres grupos de teorías para entender la conducta humana. La primera de ellas, o llamémosles grupos o también agrupaciones o aproximaciones. Entonces, las aproximaciones clínicas consistieron en aquellos teóricos que agarraban el método clínico, o sea, un paciente, un psicólogo o un grupo reducido de ambos, y obtuvieron conocimiento de las personas que acudían a servicios de salud mental y generaban explicaciones para la gente de salud mental y para el resto de población. En ese campo, entonces, vimos que se incluyen a los autores del psicoanálisis y del humanismo. Entonces, las teorías psicoanalíticas y humanistas forman parte de esta aproximación clínica. En esta línea, entonces, ahí vimos que autores como Freud explicaron o aportaron que la explicación de la conducta humana eh, está en la libido, o sea que detrás de toda la conducta que hacemos hay un deseo sexual de forma directa o indirecta. Asimismo, nuestro impulso o nuestra tendencia a la agresión. También podemos entender que las elecciones de los seres humanos responden a la forma como superó el complejo de Edipo, masculino y femenino. Por otro lado, otro autor como Adler explicó que toda la conducta humana tiene un origen de la inferioridad, es decir, que nuestra naturaleza de seres limitados físicamente cuando nacemos hace que todos nos sintamos inferiores y que detrás de cada conducta humana tenemos esa lucha por la inferioridad o superioridad. Y también él aportó que tenemos el interés social, o sea que el ser humano por naturaleza busca llevarse bien con otros. Autores como Carl Jung, él planteó que no solo existe un inconsciente individual, sino también que existen elementos compartidos. Así como los grupos humanos nos caracterizamos porque tenemos una historia común de antepasados que nos dieron el idioma, bla, 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 bla. Jung dijo que como especie tenemos patrones en común, no solo físicos, como ven que en nuestra especie tenemos dos ojos, caminamos, etc.
Él también dijo que tenemos patrones compartidos, pero a nivel mental, y a eso le llamó inconsciente colectivo. Por lo tanto, la conducta humana, cualquiera, le explica a partir de esos elementos como los arquetipos. Entonces, que elegimos los colores para saciar al héroe, al yo, a la gran madre, me olvidé, ¿cómo se llama? A la sombra, entre otros. Asimismo, autores como Eric Fromm, desde una perspectiva social, se percataron que las sociedades que están más industrializadas, disculpen, que las sociedades más industrializadas eh, tienden a presentar conflictos distintos, como más violencia y más aislamiento. Entonces, él identificó que nuestra naturaleza o que los seres humanos estamos alejados de la naturaleza. Y entonces, este razonamiento tan grande que tenemos nos hace que eh, en el fondo también tengamos dicotomías existenciales, o sea, eh, situaciones en donde no hay una solución concreta, como que sabemos que vamos a morir, no nos gusta la idea, pero no hay de otra. Entonces, esa situación incómoda la interpreta como dicotomía. Y Fromm entonces plantea que la gente actúa como lo hace porque son formas para manejar esas dicotomías. Es decir, se estudia tal carrera porque en el fondo es una manera de negarse a que uno va a morir o que está solo o que la vida que tenemos es insignificante en comparación con la historia de la humanidad, por más que descubramos o ganemos un premio Nobel, igual va a ser insignificante. Entonces, que estas condiciones o estos pensamientos humanos nos motivan a la conducta que hacemos. Otro autor a nivel del inconsciente como Erik Erikson describió que los seres humanos atravesamos diferentes etapas y en dichas etapas se generan ciertos apetitos. Entonces, que para entender las decisiones de un paciente debemos ver en la ficha técnica su edad y recordar según la tabla cuáles van a ser los apetitos que tienen esa edad. Seguramente una parte importante de quienes están escuchando este video están atravesando la crisis de identidad y aislamiento. O sea que tienen que aprender a estar solos sin ruborizarse y también estar en pareja sin perder la individualidad. Es decir, no funcionarse como una especie de árbol que ha perdido no como una especie de injerto en donde ya la planta se ha fusionado con otra, sino simplemente ser un par de árboles que tienen las raíces cruzadas, las ramas cruzadas y mutuamente se colaboran porque se dan sombra, pero a la vez se nota que son árboles independientes porque si es que se llega a morir uno de un árbol, no es que el otro también se muere, sino que, bueno, va a tener menos sombra, puede que la pase mal, pero el árbol va a seguir estando ahí. Y así. Eh, Todas estas explicaciones corresponden a elementos desde el inconsciente. En cambio, el humanismo aportó luces desde la conciencia. Por eso es que Maslow nos habla que detrás de la conducta están elementos de las necesidades, o sea, o los apetitos. Y dependiendo el nivel de satisfacción de dichos apetitos, nos surgen otros. Y el último apetito es la felicidad. Y entonces, me consta que hay gente que ya ha saciado los otros niveles y en cambio ya tiene ese apetito de la felicidad. No solo a nivel individual, sino en algunos lados cada vez se ve que, por ejemplo, hay organizaciones, o sea, trabajos que ya no les interesa, aunque no crean, no les interesa tanto seguir creciendo, seguir teniendo más plata, más trabajadores, nada, sino a más de eso, o ya dan, entre comillas, por sentado eso y lo que buscan ahora es, o sea, que el ambiente de trabajo sea algo tan agradable para los trabajadores que ellos se sientan plenos o realizados, como el caso del Club de la Felicidad en Chile. Entonces, que ahí es una organización en donde ofrecen servicios de capacitación en bienestar a empresas grandes.
Entonces, ya no es que estamos ofreciendo, por ejemplo, servicios para que la gente no se pelee, exagero, no se mate entre sí, no falta el trabajo, sino ya, o sea, son servicios en donde te ofrecen herramientas psicológicas para que los trabajadores se sientan más felices. Entonces, volviendo al punto, Maslow planteó que detrás de la conducta están las necesidades, y son varias. Otro autor como Rogers, en cambio, nos habla de que todos tenemos una especie de instinto de, llamémoslo instinto, de crecimiento o de mejora. Entonces, que detrás de todo lo que hacemos, el ser humano busca ser mejor esposa, hija, papá, etcétera, estudiante, trabajador, lo que sea, compañero, bla, bla, bla. Entonces, Rogers nos dice que eso es lo que está detrás de los seres humanos y que la enfermedad se produce cuando el ser humano no es coherente entre lo que siente, piensa y hace. Tal cual. Y en cambio, Roger May nos dio luces hablándonos de que muchos seres humanos no entienden muy bien esta vuelta de la libertad y el destino. Entonces, eh, que si no entendemos a nuestras acciones pasadas como base para la conducta futura, nosotros estamos aprisionados. Es decir, May nos diría que, de forma muy resumida, ¿no? Que los seres humanos estamos presos del desconocimiento. Entonces, cuando sabemos que dependiendo de lo que hagamos en este momento, se va a generar acciones a futuro, vamos a ser conscientes de que, resulta que no soy libre, sino estoy preso en mi destino. Y que la única forma para ser libre es identificando, bueno, que las conductas que hago o mi estilo de vida me va a llevar a tal punto. Y si me satisface, todo bien, no hay que cambiar nada. Pero si no estamos de acuerdo en donde, o sea, a dónde nos van a llevar las acciones actuales, entonces es necesario primero ser consciente, como que vea, el hecho, exagero, el hecho que no me cepille 3 veces los dientes va a hacer entonces que mi quijada va a tener una forma distinta los siguientes años. Y si no me copa eso, entonces para liberarme de este destino, tengo que torcerlo haciendo un montón de actividades que primero frenen esa inercia y después le mande para atrás. Sí. Entonces, en pocas, a partir de la libertad del destino, nos diría a mí. O sea, ser consciente de a dónde te llevan los actos actuales y la relación que tiene tu situación actual con la conducta pasada. Mm, Esto se clarifica más si pensamos en el peso. O sea, el peso que tenemos ahora es porque desde niños tuvimos tales hábitos. Y entonces, si estamos satisfechos o no con nuestro peso, no es tanto por lo que comimos la última semana ni el último mes, sino es de atrás, desde chiquitos. Y entonces, al saber eso del peso, puedes saber cómo el peso que vas a tener de acá a 10 o 20 o 30 años. Y si te gusta esa proyección, todo bien. Pero si no te agrada, híjole, no solo tengo que frenar mis malos hábitos ahora, sino que tengo que meterle turbo, porque, o sea, es un tren que ha ido por una dirección y tengo que ponerle freno para que se frene. Y de ahí, entonces, meterle mucha energía para que vaya para atrás. Entonces, no es tan fácil, pero es el aporte que nos habló acerca de la libertad y el destino. Esto constituye las explicaciones del método clínico. La otra agrupación consiste en aquellos estudios experimentales, es decir, los que han aportado explicaciones de la conducta humana usando un método en laboratorio, es decir, grupos control y grupo experimental, qué medida pretest, posttest, análisis de diferencia de grupos, cálculos matemáticos, etcétera, los cuales eran ausentes en los clínicos. Pero acá ya es otra cosita. Entonces, estos autores, como Skinner, nos hablaron de que el origen de la conducta se explica también por el aprendizaje. Entonces, nuestra forma de hablar, de vestirnos, de trabajar, se entiende porque seguramente
el entorno nos enseñó o aprendimos del entorno. Bandura, en cambio, nos diría, sí, fue por aprendizaje, pero no solo el que te dio el ambiente, sino el que tú viste, porque a partir de la observación, uno suele replicar dicha conducta. Skinner y Bandura. Y en cambio, Rotter y Michel descubrieron que nosotros podemos predecir la conducta futura si analizamos cuánto le importa esa conducta al sujeto. En otras palabras, que nosotros podemos predecir cuál de las conductas del ser humano va a realizar a futuro si es que identificamos cuál de dichas conductas le va a saciar más. Entonces, imaginen que tenemos una conducta sencilla como comer puré. Entonces, ven que hay algunas personas que comer puré les va a gustar muchísimo y o sea, le importa bastante el puré. Y hay gente que le importa poco y hay gente que no le gusta. Entonces, si hubieran solo 3 seres humanos, ven que podemos predecir cuál de ellos tiene más probabilidades de comer puré, porque le importa más. Entonces, no es un ejercicio así tan sencillo, pero con ciertas fórmulas matemáticas, ellos identificaron que no es tan incierto el destino, sino que podemos, echándole algo de matemáticas, eh, predecirlo. Es decir, que mediante la cuantificación de la importancia de la conducta, podemos ver si va a pasar o no va a pasar, como si vamos a graduarnos de psicólogos o no, dependiendo cuánto te importa. Es decir, si estás en la facultad para pasar el rato, capaz que te gradúes, pero si no tuviera que apostar, diría, híjole, mírate que no va a llegar, o se van a tardar varios años. Eso no es ni bueno ni malo, porque ninguna conducta es, bueno, con estos ejemplos no es ni bueno ni malo. O así mismo, si es que aplicamos esto de Rotter y Mitchell, podemos ver que dependiendo de la priorización de las conductas, podemos ver cuál es más probable que se cumpla primero antes que otra. Tomemos el caso de una persona entonces que le gusta 3 cosas: pasar en familia, estudiar ingeniería y hacer deporte. Entonces las 3 le va a gustar, pero uno puede proyectar o predecir cuál va a ser más, dependiendo cuál le importe más. Si tenemos una persona que más le interesa su carrera, capaz que esta le va a echar más ganas y va a postergar de estas dos o disminuirles el tiempo. O la tercera acción, o va a priorizar a su familia. Es decir, ven que los intereses de los seres humanos son diversos. Entonces, con estas fórmulas de Rotter y Michel podemos predecir no solo la realización de una conducta deseada, sino también cuál es más probable que se cumpla dentro dentro de un grupo de conductas deseadas. Sí. Entonces, pisemos la pelota. Aproximación clínica. Y acá vimos 3 aproximaciones experimentales: Skinner, Bandura y la pareja Rotter y Michel. El tercer grupo corresponde a científicos que no es que agarraban pacientes y no agarraban grupos chiquitos como experimentos, sino trabajaban con población general, es decir, grandes grupos de seres humanos. Y acá podemos destacar varios trabajos como el de Alport, que en pocas nos dio una definición precisa de la personalidad e hizo un glosario gigante de equivalencias de adjetivos. O autores como Einzek, que dio las pautas o las exigencias para saber si es que la ciencia había encontrado una clasificación de personalidad que pueda aplicarse a diferentes culturas. Entonces, en este grupo también quiero destacar el trabajo de Macrae y Costa, puesto que ellos entonces crearon una
no tipología, una clasificación de la personalidad que ha sido validada a diferentes culturas y se ha visto que se sigue manteniendo. Entonces, parece ser que esa es la clasificación madre o básica de la personalidad. Cabe destacar que en los estudios que hemos hecho acá en Paraguay también se observa que esa clasificación de 5 factores calza en dicha clasificación. Entonces, ahí hablamos de que la gente tiene un montón de características y sus características de personalidad se agrupan en áreas como la socialización, el trato hacia los otros, el cumplimiento de normas, el control de las emociones y la búsqueda de estímulos nuevos. Entonces, de toda la conducta humana podemos agrupar en 5 cosas, y por eso se llama Big Five. Y la gente se va a diferenciar unos de otros porque hay personas que se van a destacar en algunos de estos. O sea, se destaca por tener alta socialización y ser muy tosco, o porque le gustan muchísimo las cosas nuevas, pero que es muy flojo para seguir para el control de sus emociones. Entonces se llama Big Five porque es un resumen o una agrupación de rasgos de personalidad, o sea, de formas de ser. Sí. Bueno, entonces, que nosotros podemos entender la conducta de la gente a partir de su rasgo. O sea, que hay alguien, o sea, que se viste con el color rojo, porque es extravertido, pues ya ahí queda, porque la gente con extraversión le gusta ser el centro de atención. O bueno, que le sale tan bien la actuación en la novela, sabrá Dios la novela que está de moda ahora en el país X, pero eso creo que le va a salir bien porque tienen estabilidad emocional y eso te ayuda a que te la creas o que generes más drama. O sea, no es tan difícil entender la conducta a partir del modelo Big Five. Bueno, esta persona es muy querida porque tiene alta amabilidad. Entonces, su personalidad predice la conducta. En conclusión, nosotros podemos llegar a un ejemplo como decir que, no sé, alguien juega básquet, alguien del interior juega básquet porque de esa manera puede saciar su líbido, ya que, nada más bien, su tánatos, porque en el básquet cuando le lanza la pelota duro a un compañero o mete duro el cuerpo, le lastima al otro. Entonces es una forma de saciar su tánatos. También juega básquet porque de esa manera le calma a su sentimiento de inferioridad, porque el básquet le hace más alto o más alta. Juega básquet porque de esa manera eh, sacia al héroe, porque, o sea, a él le gusta entonces sacrificarse por el equipo, dejar todo en la cancha, bla, 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 bla. Entonces, como todos tenemos un arquetipo llamado héroe, dicho arquetipo le sale cuando entra a la cancha y juega, bueno, no sé cuántos minutos juega en el básquet, pero en los 4 tiempos del básquet. También hace esa conducta porque es una forma como, sí, como según Fromm, sacia su síndrome de decadencia, porque entonces como vive en una ciudad alejada de la naturaleza o como se siente solo, entonces a través del básquet como que se siente importante o se siente parte de algo. Inclusive el síndrome de decadencia explicaría de que eh, se destaca en el básquet o hace más las anotaciones, porque es una forma como entonces también sacia su narcisismo. Juega básquet porque tiene 25 años, entonces está en esa etapa de que tiene que aprender a estar solo y en pareja. Entonces a través del básquet conoce a más gente y por ahí entonces levanta
a chicos, a chicas, bla, bla, y por eso entonces esa conducta le sirve para saciar su apetito etario. También juega básquet porque sus padres le enseñaron, porque vio que los vecinos jugaban en el barrio y porque el básquet satisface alguna de sus necesidades como el relacionamiento, la pertenencia. Acá estamos viendo los tres argumentos del método experimental. Y a nivel correlacional, entonces juega básquet porque tiene un rasgo de extraversión. Y en la extraversión entonces les gusta estar rodeados de gente, etcétera. Ya. Entonces, fíjense que hemos explicado la conducta a partir de 9 modelos en este ejemplo. Por lo tanto, de esta manera podemos comprender mejor cuáles son las razones que están detrás de la conducta de la gente. Y así entonces podemos ayudarles primero a entender y después, o sea, viene la psicoterapia para darnos luces de cómo intervenir, cómo aplicar las técnicas psicoterapéuticas. Entonces, hasta aquí va a llegar este resumen. Voy a hacer un video más en donde de forma también muy condensada se va a presentar el estado actual del arte. Es decir, que se hablará de forma muy sintética acerca de los trastornos de la personalidad, que sospecho que a la gente clínica le interesa bastante esa vuelta. También sobre una teoría bastante nueva, que no debe tener ni 5 años por ahí, bueno, aproximadamente por ahí. No, retiro lo dicho. Una teoría de las más nuevas, pero cuyo origen sí tiene 20 años. Se consolidó en los últimos 5 años por ahí, pero ya tiene más. Tiene un origen anterior, quiero decir. Y es una teoría que nos explica que nuestra forma de ser, o sea, la personalidad, es más antigua que el Big Five o que los genes mismos. Es decir, que explica la personalidad a partir de nuestra herencia biológica o a partir de la evolución. Entonces, dicha teoría se llama teoría evolucionista de la personalidad, que en varias partes de nuestra América Latina no es tan conocida, pero ahí nos dice que aunque usted no crea, su perro tiene personalidad. Bueno, capaz que la gente común sí diría, claro, es obvio, pero bueno, quienes algo entendemos de psicología, vemos que personalidad es una cosa bastante compleja, pues. Y decir, o sea, que la conducta del animalito es personalidad, capaz que este semestre fueran entendiendo que no es así, pues el perrito tiene un afecto primario, pero estos autores nos dicen, vean, o sea, el origen de nuestro rasgo, de nuestra forma de ser, podemos entenderle si vemos a los peces, a los primates, a las aves, porque nuestra forma de ser no es más que una adaptación al ambiente. O sea que hay gente que es bonita porque eso nos sirvió para adaptarnos a las condiciones climáticas. O que la gente que es argel, eso apareció en este planeta porque sirvió para algo. Es decir, nos protegió de algunas enfermedades. O la gente que es impulsiva, no es que, bueno, porque tuvo tal crianza, no, es que los genes, sino esto es más antiguo. Nos dice que en el planeta hay especies que son más impulsivas y es porque la impulsividad sirve también para la adaptación de las especies, como la agresión, etcétera. Pero bueno, esto de la actualidad de la psicología de la personalidad, vamos a ver en el siguiente video. Por ahora llegamos hasta aquí. Les mando un abrazo a todos en donde quiera que estén. Chao.